Buenas tardes a todos. Yo no quería hacer nada más que saludar. Lo cierto es que para mí como embajador de España es un honor y un placer recibirles a todos aquí con ocasión de una doble celebración. La primera es la presentación del proyecto, de un proyecto de la sociedad civil, de un proyecto de una iniciativa que hemos respaldado desde las administraciones públicas, desde el Gobierno, que es el de Friends of Spain en Alemania. Y por otro, también introducir aquí en Alemania a una persona por la que siento personal e institucionalmente una enorme admiración y un enorme respeto, que es don Carlos Espinosa de los Monteros, el alto comisionado del Gobierno para la marca de España. Quiero decir aquí que esto es un símbolo de dos cosas que creo que están sucediendo en España de una manera muy notable. La primera es la movilización de la sociedad civil y su implicación en la salida de la crisis y en la salida de la crisis, entre otras cosas, mediante la internacionalización de la empresa, mediante la mejora de nuestra presencia exterior. Y, en segundo lugar, esa simbiosis respondida desde las administraciones públicas como un elemento esencial de nuestra imagen de país, de nuestra marca como nación y de nuestra capacidad de proyectarnos en el futuro. Hoy tenemos aquí a personas que han venido a este acto enormemente relevantes, ¿no? Quería presentar a los ponentes muy brevemente, aunque sé que la moderadora lo va a hacer mucho mejor que yo, a don José Luis Bonet, que es presidente de Freixenet, José Luis, y presidente del Foro de Marcas Renombradas de España, entre otras cosas. Yo aquí a los alemanes amigos que tengo les podría decir una cosa que me ha contado él hoy y que me ha dejado muy impresionado. Como quizás sepan ustedes, Freixenet, la empresa que él preside, es la primera empresa de espumosos, si se puede traducir en alemán, de vinos, de cava, de ese tipo, del mundo. Y no es de Europa, no es de España, es del mundo. Y aquí vende la friolera de 40 millones de botellas al año, lo cual quiere decir que o hay muchos alemanes que beben mucho Freixenet o casi todos los alemanes beben Freixenet. Por otro lado, quería presentar también a la vicepresidenta de Regulatory Affairs de Telefónica Alemania, a Valentina Daiber, a Ramón Paredes, a mi amigo Ramón. ¿Dónde estás, Ramón? Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y del Grupo Volkswagen, y a mi otro amigo Fernando Carro, que es el presidente de Bertelsmann España. Úrsula Moreno va a llevar a cabo la moderación y luego espero que pregunten ustedes mucho siguiendo la disciplina que va a marcar Úrsula, que es muy estricta porque ya es muy alemana. Muchas gracias a todos por venir. Este micro, pero... Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Gracias, señor embajador, por acogernos, por abrirnos las puertas de su casa. Danke, dass Sie uns heute Abend hier empfangen. Ja, me ha presentado Ursula Moreno. Ich habe die Freude, Sie durch diese Veranstaltung heute Abend führen zu dürfen. Ich darf Sie erstmal auf zwei Sachen hinweisen. Wir haben simultane Übersetzung. Und zwar sind die Kopfhörer draußen, da die Veranstaltung in beiden Sprachen laufen wird. Und das Zweite, bitte die Handys ausschalten oder auf Flugmodus, weil es sonst gerade die Dolmetscher haben dann richtige Probleme. Natürlich.
En nombre de Friends of Spain, antes que nada quisiera dar las gracias al señor don Carlos Espinosa de los Monteros por haber venido hasta Berlín, hasta esta fría ciudad en pleno invierno. Vielen Dank, Carlos Espinosa de los Monteros, dass Sie heute als hoher Kommissar der spanischen Regierung für die Marke Spaniens da sind. Dazu müsste ich vielleicht erklären, dass Sie das perfekte Beispiel des Brückenbauers sind, dass Sie sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor lange Erfahrung haben. Sie haben in den USA in den 70er Jahren gearbeitet. Sie waren Berater für die Europäische Union, für die NATO. Sie waren Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz Spanien. Und das war nur der Anfang von einer langen Reihe von Unternehmen, darunter Casa, Arcadis, Acciona, Inditex. Sie unterrichten an der Universität, Sie haben Bücher publiziert. Und heute nutzen Sie diese langjährige Erfahrung, um Spanien darzustellen, um Spanien zu vermarkten. Ich will Ihnen nicht länger die Zeit stehlen. Bitte, señor Espinosa de los Monteros. Adelante, señor Espinosa de los Monteros. Guten Abend, Damen und Herren. Ich möchte auf Deutsch sprechen, aber ich habe fast alles vergessen. So, ich dachte, dass vielleicht auf Englisch was einfacher für mich sicher. Aber wenn ich gekommen bin, der Botschafter sagte mir, dass ich muss auf Spanisch sprechen. So, as you see como ven ustedes, mi alemán es el alemán propio de un Gastarbeiter, aunque no he sido Gastarbeiter, pero he trabajado unos cuantos años en Mercedes, una empresa extraordinaria, de donde solo guardo buenos recuerdos, pero como decíamos, cuando nos queríamos meter un poco los españoles con los alemanes en Madrid, les preguntábamos qué es lo primero que hace un alemán por la mañana. Entonces se ponían muy serios y decían, pues, levantarme y lavarme los dientes, decía uno. Otro decía, pues, me levanto y hago gimnasia. Decíamos, no. Lo primero que hace un alemán al levantarse es dar gracias a Dios porque no tiene que aprender alemán. Bueno, dejando las bromas aparte, me siento muy honrado de estar hoy aquí en esta magnífica embajada, agradecido al embajador, y vengo a respaldar este proyecto que salía antes en pantalla, que es el de Friends of Spain, que un grupo de españoles y alemanes con gran entusiasmo está poniendo en marcha. Yo les voy a contar un poco lo que es Marca España, pero me parece que para hacerlo en el contexto y para que todo el mundo entienda la razón de ser y los objetivos que perseguimos con la Marca España, tengo que hacer una pequeña introducción sobre cuál era y cuál es la situación de España, especialmente en el terreno económico en los 2 últimos años. Ahora se cumplen 2 años desde que el Partido Popular, que ganó las elecciones en noviembre del 2011, tomó posesión y empezó a funcionar en enero de 2012. Probablemente en unas circunstancias mucho peores que las que imaginaban cuando hacían la campaña y cuando llegaron al gobierno. España, a principios del año 2012, es decir, hace 2 años, era un país con muy profundos desequilibrios económicos, algunos conocidos y otros que se fueron descubriendo poco a poco. Esos desequilibrios tenían que ver con la situación de nuestra balanza de pagos, tenían que ver con la situación de nuestro sistema financiero y tenían que ver con el déficit galopante en el que nos habíamos metido, que conllevaba una creciente apelación a la deuda exterior, a los mercados.
La situación se fue complicando a lo largo del año 2012 y en el verano llegó a su peor momento. Su peor momento, que se traducía básicamente en tres hechos. Por una parte, la prima de riesgo, que iba midiendo el riesgo que había de prestarle dinero a España, que fue subiendo de 200 a 300, a 400, a 500, a 600 y llegaría hasta 670 puntos básicos con relación a la situación del Bund alemán. Por otro lado, un déficit de la economía en su conjunto, donde los ingresos, como consecuencia de la caída de la actividad económica, los ingresos fiscales estaban cayendo en caída libre y los gastos, como consecuencia de los gastos financieros de esa deuda creciente, los gastos del desempleo, pues iban separándose cada vez más, aumentando el déficit de la economía española. En el verano de 2012, entre junio y septiembre, hasta 3 premios Nobel de Economía, muy populares, quizá no está tan justificado que hayan ganado el Premio Nobel de Economía, pero son muy populares, el señor Krugman, el señor Rubini y el señor Stiglitz, en distintos medios tipo Wall Street, Financial Times, New York Times, publicaban artículos diciendo que España no tenía escapatoria. España tenía que pedir el bailout, el rescate. Y se firmaba y se afirmaba, como digo, por personas de prestigio. En Europa, mientras, la opinión mayoritaria era que, como en un juego de dominó, después de la caída de Grecia, de Irlanda, de Portugal, el siguiente era España. España tenía todas las papeletas, como decimos en España, para llevarse el premio gordo de ser rescatado. En el mes de julio, probablemente en el peor momento de esta evolución, el Gobierno cometió un error grave, que fue crear la figura del Alto Comisionado para la Marca España. Quizá eso no fue tan grave, pero sí la persona que escogieron. Y desde julio del 2012 estoy intentando hacer la función de dinamizar y potenciar la imagen de España. A primeros de septiembre me llamó un amigo mío desde Estados Unidos a decirme que el día 13 de septiembre venía un equipo de la CNBC a filmar la hecatombe de España, a filmar el desplome y que los atendiera. Y entonces me encontré con un equipo de 4 personas, 2 cámaras, una redactora, un coordinador, que venían a filmar la caída de España, cosa que yo no entendía cómo se filmaba la caída de un país. Pero el caso es que se fueron con sus equipos a la Puerta del Sol, que es el centro de Madrid, que se había hecho popular los 2 años antes por un movimiento radical que se llamaba 15M, y ahí a esperar que se produjera ese viernes la caída. Estuve con ellos, con la redactora, me la llevé a tomar unos vinos en el Madrid Viejo, e intenté explicarle que los países no se derrumban así en un minuto y sobre todo que la escenificación del derrumbe plásticamente es casi imposible. Puedes firmar la bolsa y ver que salen los números en rojo, las curvas hacia abajo, pero poco más, ¿no? Y me dijo que todas las informaciones que tenían eran que ese viernes se producía. Afortunadamente el señor Draghi, desde el Banco Central Europeo, tuvo una intervención que fue decisiva, no solo para la economía española, sino para el mantenimiento de la cohesión europea, afirmando que no dejaría caer a ningún país. Con acierto o sin ello, la verdad es que el señor Draghi hizo una contribución muy importante y a partir de ahí la economía española empezó primero a frenar la caída, luego a ir mejorando poco a poco y esta evolución ha seguido en los últimos meses. El último informe que se ha hecho sobre España por JP Morgan, que es, como saben ustedes, un banco de prestigio, del máximo prestigio, lo titulaba Spain is back. España vuelve, o España ha vuelto.
y revisaba las principales cifras, la evolución de las principales cifras a lo largo de los últimos meses. La semana pasada en Londres estuve con otro banco importante que sigue muy de cerca a España, como es Morgan Stanley, y ahí me ponían el símil de los semáforos, de las traffic lights, y me decía que hace año y medio España estaba delante de una luz de tráfico roja, que hace 6 meses, que quiere decir no pasar, no hacer nada, no hablar con ellos para nada, peligro si se cruza. Hace 6 meses habíamos entrado en la luz naranja, que quiere decir precaución, los más osados pueden cruzar, y sobre todo lo que quiere decir es que después del naranja viene el verde, y que consideraban que con los datos de final del ejercicio España había entrado ya en la zona del semáforo verde, zona que quiere decir en términos económicos que un banco como Morgan Stanley aconseja a sus clientes, a sus inversores, que España es un sitio donde se puede invertir. Nosotros en la comunidad financiera llevamos unos meses con un eslogan que dice Spain, Land of Opportunities. España, país de oportunidades, porque creemos que efectivamente el correctivo que hemos sufrido a lo largo de los últimos 4 o 5 años se ha traducido en una caída de los precios, no solo del inmobiliario, sino de cualquier tipo de negocio, que hace que España esté barata, por así decirlo, que merece la pena invertir en España. Y además, las previsiones que tenemos, así como hace 2 años, las previsiones que se hacían por los organismos internacionales y por el propio gobierno español, iban deteriorándose a medida que avanzaba el tiempo y se corregían a peor, ahora está ocurriendo lo contrario. Y el Fondo Monetario Internacional, en la última revisión que ha hecho, también hace 2 o 3 semanas, proyecta ya un crecimiento de la economía española en términos de Producto Interior Bruto, de GDP, superior al que proyecta el propio gobierno. Es decir, ahora el gobierno está un poco más cauto por temor a que pueda ocurrir algo internacionalmente que frene ese crecimiento, y los organismos internacionales, sea la propia Unión Europea, sea el Fondo Monetario Internacional o sean otros organismos, están proyectando crecimientos de la economía española algo superiores. Estamos hablando de décimas, no estamos hablando de cambios muy grandes, pero lo que sí estamos viendo es que de los 32 índices que seguimos, no hay ninguno en este momento que proyecte un deterioro en el crecimiento de España. Hay como 7 o 8 que hablan de estabilidad y como 25 que lo que dicen es va a ser mejor 2014 que como ha cerrado 2013. La recesión ha sido tan grande y tan profunda en España que hemos encadenado algo que no había pasado nunca, y hablando nunca digo desde que existen estadísticas, no había pasado nunca en España nada más que en el 2º y 3er año de la Guerra Civil, que es que 9 trimestres consecutivos la economía decreciera, fuera bajando. 9 trimestres, que es algo más de 2 años. Y por primera vez, después de este largo periodo de recesión, estamos ya con dos trimestres en positivo. 2 trimestres, el tercer trimestre del año 2013, con un crecimiento muy modesto del 0,1, y el último trimestre del año con un crecimiento ya más importante del 0,3 en el trimestre, lo cual en base anual quiere decir el 1,2. Entonces, técnicamente, desde el punto de vista de lo que es la definición de la recesión, España ha salido de la recesión. Es decir, dos trimestres consecutivos de crecimiento hacen que la consideración del país es que está fuera de la recesión. En general, lo que quiero decir con todo esto es que la imagen de España, la percepción que hay en los mercados por parte de los que siguen
esto de manera profesional, la percepción que hay en los inversores. Hemos tenido inversiones recientes de gran simbología, como que el señor Gates haya invertido en España o el señor Soros, que son dos de estos inversores emblemáticos, a los cuales siguen después bastantes inversores que piensan que estos dos señores tienen mejor información y que si van a un determinado país les siguen. La situación, por tanto, completamente distinta. Todavía con muchos problemas. Todavía la economía española tiene muchos problemas que los tiene que ir abordando y algunos vamos a vivir, con alguno de esos problemas vamos a vivir mucho tiempo. El principal problema, que tiene luego su consecuencia en otros muchos aspectos de la economía, es el problema del desempleo. Tenemos una tasa de desempleo totalmente inadmisible. Un alemán jamás podrá comprender que un país tenga una tasa del 25% de la población activa desempleada y que no haya una revolución social. Yo, sin ser alemán, tampoco lo entiendo, pero eso es lo que dicen las estadísticas y ese es un problema verdaderamente serio, porque cuando el 25% de la población activa está desempleada, quiere decir que sus patrones de consumo pues son prácticamente nada más que de supervivencia. Son consumos para vivir, pero no son consumos pues para permitirse ningún tipo de lujo, no digo ya de lujo, ningún tipo de fuera de lo que es la subsistencia. Y entonces un país que tiene el 25% del consumo necrosado, de alguna manera, pues es un país que tiene un problema y además que va a tardar tiempo en resolverlo. ¿Por qué se ha producido este cambio tan notable que influye en la imagen de España? Pues se ha producido básicamente por algo de lo que los españoles creo que podemos sentirnos muy orgullosos. Y es que los españoles han decidido, a su pesar, a regañadientes, a disgusto, pero han decidido abordar reformas importantes, reformas estructurales, reformas no pasajeras, sino reformas que permitan, de alguna manera, modificar la estructura productiva de un país. Igual que se hizo en Alemania hace 12 o 13 años. Se han abordado temas que eran tabú, temas que no se podían tocar hasta ahora, y temas que en el resto de Europa ningún gobierno se atreve a abordar. Y nuestros vecinos del norte, los franceses, pues son el mejor ejemplo de un país que tiene problemas profundos y serios, pero que la sociedad no los ha asumido y no quiere cambiar. Quiere seguir teniendo un Estado que se ocupe del ciudadano francés de la crèche a la tombe, de la cuna a la tumba. El Estado es responsable de ayudar al niño que nace, de darle pluses, de la educación gratuita, la sanidad gratuita, todo gratuito hasta el final de sus días. Bueno, eso creo que la mayoría de la gente sabe que eso ya no es posible, que las pirámides demográficas invertidas en Europa Occidental hacen imposible planteamientos de ese tipo. Pues en España se han acometido reformas muy importantes, básicamente ocho reformas. La primera reforma es la reforma de las pensiones. Las pensiones es cada vez más un pasivo en la economía de un país que, al tener cada vez más personas pensionistas que viven cada vez más años y que tienen enfermedades cada vez más caras de combatir, pues se va convirtiendo en un lastre del presupuesto de un país que empieza con que el atender a las pensiones supone el 10, luego el 12, luego el 15 y así vamos. Entonces, en España se ha cometido una reforma de las pensiones que supone retrasar la edad de la jubilación, que supone congelar los niveles y no indexarlo. Hasta ahora se indexaba por el coste de la vida y el pensionista tenía garantizado a lo largo de su vida que no perdería poder adquisitivo. Ahora, desgraciadamente, se tiene también que apretar el cinturón y se le sube ligeramente. Este año, por ejemplo, las pensiones han subido el 0,5%.
cuando la inflación pues, ha sido del 1,6. Es decir, han perdido un punto en poder adquisitivo. La segunda reforma es la reforma de la salud, de la sanidad. La reforma de la sanidad pretende, de alguna manera, racionalizar el gasto. El gasto sanitario es la segunda partida del presupuesto, o la tercera. La primera es el desempleo, la segunda son las pensiones y la tercera es la sanidad. Y entonces se han tomado una serie de medidas para que la gente pague algo de lo que cuesta la medicina. No la hospitalización, pero sí las medicinas. El consumo de medicinas, en cuanto a la gente se le pide que pague una cantidad simbólica, baja de manera espectacular. Se calcula que se ha ahorrado un 15% del gasto de medicina simplemente con forzar el copago, con hacer que las personas tengan que pagar 1 euro o 2 euros por la medicina y no vayan a caño libre a comprar o a obtener las medicinas por cuenta de la Seguridad Social. La tercera reforma, que todavía no se ha puesto en marcha en su totalidad, es la reforma educativa. La reforma educativa es una asignatura pendiente en España de un gobierno y de otro gobierno. Cuando llega un gobierno cambia la ley educativa que había puesto el anterior, sea de derechas o de izquierdas, siempre estamos cambiando, y ahora se ha iniciado una nueva reforma educativa que intenta hacer una enseñanza mucho más acorde con los tiempos que vivimos, con las tecnologías disponibles y procurando mejorar el nivel educativo. La cuarta reforma que está a caballo, de momento solo ha sido una subida, es la reforma fiscal. El Estado necesita, puesto que tiene gastos crecientes, necesita ingresos crecientes. Y esta, como es lógico, es la más impopular de las reformas porque es sacarle dinero al contribuyente que dice yo no hago más que pagar y cada vez me dan menos servicios, peores servicios y me vuelven a subir los impuestos. Básicamente lo que se ha hecho en la reforma fiscal es aumentar el IVA, el impuesto de valor añadido, que estaba a un nivel relativamente bajo comparado con otros países y que ha pasado en el mes de septiembre de 2012, pasó del 18 al 21%. Y una serie de artículos que estaban con un IVA reducido se les ha subido con gran disgusto de los afectados. Por ejemplo, el IVA cultural, el impuesto en los cines, en exposiciones, pues que antes estaba a nivel 0 o a nivel 5%, ha pasado al 21%. Por tanto, otro grupo de habitantes del país que están disgustados con lo que ha hecho el Gobierno. La siguiente reforma, muy importante, probablemente en el corto plazo la más importante y la que está produciendo más efectos, es la reforma laboral. La reforma laboral persigue tener un mercado menos rígido en España, donde haya más flexibilidad, donde de alguna manera sea más sencillo y más barato el contratar y también el terminar, de forma que sea más fácil despedir o terminar un contrato y que, muchas gracias, y se han suprimido varias de las modalidades de contrato, porque reforma tras reforma se iban añadiendo contratos especiales pensando que con determinados incentivos iba a mejorar el empleo, y se ha hecho una simplificación muy grande y, sobre todo, como digo, una flexibilidad muy grande. Europa nos sigue pidiendo que avancemos más en la reforma laboral y probablemente es necesario porque el sistema judicial, que está formado en una determinada manera de entender las relaciones laborales en que los sindicatos y los empresarios negocian, ha aceptado mal la reforma laboral. Y hay sentencias en algunos juzgados donde medidas que están permitidas con la nueva ley las están cuestionando los tribunales. Otra reforma que se ha cometido, sin éxito, en mi opinión, es la reforma energética. Y digo sin éxito porque no se ha conseguido el objetivo de reducir el déficit energético y, sin embargo, pues ha planteado muchos problemas a inversores de muchos países, porque España había establecido un sistema muy atractivo para invertir en las energías renovables. Y ese sistema tan atractivo pues iba generando un déficit creciente que se ha cortado y que ha dado lugar a que bastantes personas
y empresas que habían tomado posiciones en el mercado español, pues sientan que de alguna manera se han cambiado las reglas de juego a mitad del partido. Esta, por tanto, es una reforma cuyo resultado todavía está por ver. Otra reforma importante es la del mercado único. En España, como saben ustedes, tenemos una serie de comunidades autónomas. El país está dividido en 17 regiones, 17 comunidades autónomas, a las cuales se les ha transferido a lo largo de los años muchas competencias. Y una de las competencias que tienen transferida con bastante generosidad es la regulación comercial, que va desde la manera como se etiqueta, las normas que rigen para el envasado o para la distribución o para la venta, y habíamos llegado a una situación en que un fabricante de cualquier producto español o exterior pues tenía que escribir en gallego si vendía en Galicia, en catalán si vendía en Cataluña, en castellano si vendía en Valladolid, y entonces se han estado estudiando todo lo que puede hacer el Gobierno central sin invadir las competencias de las distintas comunidades autónomas, y se ha hecho un catálogo que alcanza a 2.600 medidas que se van a unificar con disposiciones únicas para todo el territorio. Después hay una reforma también de horarios comerciales, tema pues muy debatido en algunas comunidades, en otras menos, donde se avanza también en el sentido de dar libertad de establecimiento, libertad de apertura y libertad de horarios, cosa que, como digo, en algunas regiones se resisten. Y finalmente, una reforma que se ha puesto en marcha, pero que yo creo que se ha puesto con cierta timidez y que mucha gente reclama que sea más enérgica, es la reforma de la reducción del tamaño del Estado. El Estado gasta y gasta y gasta a nivel estatal, a nivel regional y a nivel municipal, a nivel local. Y entonces, aunque se han dado instrucciones y se hacen declaraciones de que se suprimen empresas públicas, se fusionan, se reduce, la verdad es que el español no tiene la percepción, mientras tiene la percepción de que le suben los impuestos, no tiene la percepción de que el Estado, en su triple dimensión, esté haciendo un esfuerzo por ser más eficiente, por ser más pequeño y por demandar, por tanto, menos a los consumidores. Todas estas reformas tienen básicamente una finalidad, que es aumentar, a través de ganancias de productividad, aumentar la competitividad de los productos españoles. Al final, todas tienen en común el que España recupere niveles de productividad que había perdido en la última década. Y los datos que hay, la productividad es un dato con el que hay que tener mucho cuidado y es un poco engañoso a veces, porque si se hace un output, una producción similar con menos gente, pues automáticamente aumenta la productividad. Pero, en fin, los datos que mueve o que produce Eurostat o los que tiene el Fondo Monetario Internacional le dan a España ganancias de productividad en 2012 del 2,5 y en el 2013 hasta septiembre, me parece que es la última cifra que había, del 2,7. Son ganancias muy importantes, pero, como digo, hay que tener un poco cuidado con ellas en una economía que está perdiendo ritmo o que ha estado perdiendo ritmo, porque simplemente si hay menos gente que trabaja y la producción pues es más o menos la misma, como ha sido el caso de España, pues puede ser un poco engañoso. Estas son las reformas que se han acometido, pero ha habido otra que tiene enorme importancia y que ha ido un poco precedida de estas que están en marcha desde fecha reciente, que es la reforma del sistema financiero. La reforma del sistema financiero ha supuesto básicamente dos cosas. Una, terminar con las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, las Sparkasse, son una institución que ha estado básicamente con presencia en una región, que ha sido utilizada por los políticos de esa región para incentivar la economía, para dar créditos fáciles, y que ha ido produciendo a lo largo de los años, sobre todo cuando se ha producido la crisis inmobiliaria,
un agujero tremendo en el sistema financiero. Las cajas llegaron a desarrollarse de tal manera que del conjunto del sistema financiero español, el 50% eran los bancos y el 50% las cajas de ahorro. Llegó a haber 90 y tantas cajas de ahorro, después reducidas a 43, luego a 13, y hoy pues van a quedar, al final de un proceso que está ya prácticamente terminado, van a quedar 3 o 4 que se convierten en bancos y que se rigen por los mismos principios de gobernanza y de control por parte del Banco de España que las entidades bancarias. Esto ha sido un proceso duro y complicado, con menos resistencia por parte del público y sí con resistencia de los políticos locales y regionales que perdían un centro de poder y de influencia. Y paralelamente a esta conversión de las cajas se ha producido una solución al tema de la banca. En el mes de agosto de 2012, la Unión Europea, y en parte para frenar el proceso posible de rescate de la economía española, le ofreció al Gobierno español un préstamo de 100.000 millones de euros para resolver los problemas de la banca. Se han utilizado 43 de esos 100, es decir, menos de la mitad. Con eso se han solucionado, con eso y con otra cosa que hace referencia al mercado inmobiliario a la que ahora me refiero, se han solucionado los problemas de la banca. En los famosos stress test, o sea, pruebas de resistencia, que se han hecho ya 2 y que en este verano será un tercero por parte de la Unión Europea sobre los distintos bancos de Europa, los españoles han pasado con holgura la barrera de solvencia y de rentabilidad que se requería. Ha sido un esfuerzo, como digo, grande, muy criticado desde la izquierda, lo de salvar a la banca, pues siempre tiene, como es lógico, mala prensa, pero nos ha dejado un sistema financiero en orden. Nos falta que esos bancos que tienen ya su balance en orden preste el dinero a los pequeños, medianos y grandes empresarios. Es decir, que esos bancos que han concedido créditos que no se han pagado, que han tenido una preocupación por limpiar su balance, cambien el chip y recuerden que la primera misión de la banca es prestar dinero. Pero hoy en día, después del escarmiento de las malas experiencias de préstamos fallidos, la actitud de la banca es muy conservadora, muy reservada y no está fluyendo el crédito a las pequeñas y medianas empresas como se suponía que empezaría a ocurrir cuando se hubiera logrado la limpieza de los balances. Eso es un tema pendiente que esperamos que se resuelva en este año 2014 y que empiece a haber dinero. Bueno, todo esto es lo que se ha hecho y otras cosas que podría referirme. Quizá la última que me he saltado es el crear una sociedad a donde se han traspasado los activos perjudicados que tenía la banca en el sector inmobiliario. Es decir, un banco que había dado un crédito a un promotor inmobiliario y por una cantidad, al derrumbarse el mercado inmobiliario, el promotor no puede pagar y el valor al que la banca tiene en libros ese préstamo ya no responde a la realidad porque los precios han caído el 30, el 40, el 50%. Entonces ahí se optó por crear una sociedad que se llama Sareb, donde los bancos aportaron sus activos contaminados, digamos, y ahora la Sareb está vendiendo despacio y poco a poco paquetes de esos conjuntos de activos inmobiliarios que le han caído. Eso parece que está funcionando razonablemente, los precios del inmobiliario empiezan a subir en España y hay bastantes activos que se ofrecen y que son objeto de licitación por 4 o 5 grupos que están interesados en lo mismo. Todo esto, como digo, es un poco lo que ha pasado en España en estos 2 últimos años. ¿Y qué influencia ha tenido en la imagen del país? Pues ha tenido una influencia negativa al principio y después positiva. Los barómetros que seguimos nosotros nos muestran
que el punto más bajo en la imagen de España fue aproximadamente en enero del año pasado, es decir, hace un año, porque aunque las cosas empezaron a mejorar a nivel macroeconómico, esto no llegaba a la gente ni en España ni fuera, y la sensación era que seguía aumentando el desempleo, seguían las cosas yendo mal y, por tanto, la imagen se deterioraba. El deterioro de la imagen de España no ha sido muy grande. A mí, por mi trabajo, casi me convendría decir que me encontré una situación de imagen horrible y que gracias a mi trabajo y a mi inteligencia, pues he logrado invertir eso. No es verdad. La imagen de España ha sufrido, pero ha sufrido poco. Nosotros somos, y es un número que a algunos no les gusta, somos el país número 13 del conjunto de los 200 países que conforman la comunidad internacional. Y cuando digo que somos el 13, me estoy refiriendo a variables macroeconómicas. Nuestro PIB es el 13, nuestra renta per cápita pues está dependiendo de algunos flujos de cambio de moneda, pero está alrededor del 13, y por tanto pues debemos de aspirar a estar pues el 11 o el 12 en cuanto a imagen. No podemos, como se dijo por algún presidente de gobierno anterior, que estábamos en la Champions, que íbamos a ganar la Champions, que nos salíamos. No, hay que ser realista. Nosotros somos una potencia de tipo medio. No podemos competir con las grandes potencias. No podemos competir con Alemania. Somos 46 millones de habitantes frente a 80 y tantos. Somos un país que ha subido mucho en los últimos años, pero que viene desde la pobreza. España era un país muy pobre en el año 30 y en el año 40 y en el año 50, cuando Alemania ya se había recuperado de dos guerras mundiales. Es decir, somos lo que somos y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, en los estudios de imagen, nosotros salimos entre el 12 y el 18. Cuando las cosas van un poco mejor, nos acercamos al 12, y cuando las cosas van algo peor, pues vamos al 17 o al 18. Esa imagen, en general, España tiene buena imagen, hay que decirlo. Si a alguien se le dice España, la gente sonríe. Con algún otro país no pasa eso, no diré cuál, pero hay alguno por ahí que le dicen el nombre y la gente echa un paso atrás, ¿no? Pero España, como Italia también, pues es un país que cae bien, que inicialmente hay una actitud favorable, próxima. Y eso, pues, aguanta malas noticias, pesares y demás, porque está un poco por encima, ¿no? Cuando las cosas van mal, la economía, las noticias económicas oscurecen el resto. La imagen de un país se compone de muchos elementos, de los cuales los económicos son uno, pero también los culturales, la solidaridad, la solvencia, la preocupación, la cooperación internacional. Todos esos valores van de alguna manera conformando la imagen del país. Pero cuando hay una crisis económica, el bombardeo de noticias económicas es tan grande que oscurece al resto. Y entonces la imagen del país se asocia mucho a la imagen económica del país y no a los aspectos culturales y de otro tipo, ¿no? Cuando la situación económica empieza a mejorar, ese velo que tapaba el resto de la imagen empieza a ser más débil o a trasladarse, y entonces sale pues el deporte, la gastronomía, la moda, los artistas, los científicos, los investigadores, las obras públicas, etcétera, etcétera. Campos en muchos de los cuales España pues ocupa una posición entre los 10 primeros, entre los 5 primeros. En alguno pues de repente tenemos un cocinero que los restos de cocineros deciden que es el mejor del mundo, como ha pasado este año con Can Roca, o tenemos unos deportistas que también destacan mucho, o tenemos una gran presencia en las obras públicas internacionales, donde en este momento, de las 10 obras públicas más grandes que hay en el mundo, 6 las están haciendo empresas españolas, desde el Canal de Panamá, que habrán oído hablar últimamente algo, hasta el tren de la Meca, el tren de alta velocidad de la Meca Medina, o el metro de Seattle, o el canal bajo el Bósforo. Es decir, que tenemos unas empresas en el sector de las infraestructuras
una empresa líderes en el mundo, no entre los 10 primeros, sino que es que en este momento, de los 40.000 millones que se licitaron el año pasado en el mundo de grandes obras, más de 20.000, 21.000 cayeron a empresas españolas o a consorcios donde una empresa española tenía el liderazgo. Entonces, como digo, la imagen de España no es igual en todo el mundo. Tenemos unos sitios donde gozamos de más prestigio que en otros. De una manera muy resumida, en América Latina, con la excepción de Argentina, Venezuela y Bolivia, donde hay unos gobiernos demagógicos que han expropiado propiedades españolas, pues tenemos muy buena imagen en América Latina. En Oriente Medio, pues tenemos una imagen media, como corresponde al medio, una imagen media. En Asia, pues casi no tenemos imagen. No es que tengamos imagen buena o mala, es que somos bastante desconocidos. Un poco en Japón, algo en Filipinas por el heritage, por las raíces españolas en Filipinas, y algunas cosas sueltas en Malasia, en Indonesia, pero somos profundamente desconocidos. Hay que recordar siempre que España es un país que se ha transformado muy rápidamente en muy pocos años y de una manera muy notable. Cuando algunas veces hablo con personas y les hablo pues, de la tecnología española, con realizaciones o esto de las obras públicas, pues se quedan asombrados, porque es que no sitúan a España como un país suministrador o como un país capaz de abordar cosas de cierta tecnología o de alta tecnología. Porque es que el país se ha transformado brutalmente en 35 años. Se ha transformado desde la llegada de la democracia, y ahí hay que reconocer mucha ayuda y mucho apoyo de Alemania a lo largo de esos años. Se ha transformado social, económica, políticamente, en todos los ámbitos. Y entonces, los españoles no hemos sabido vender esto. Probablemente estábamos ocupados en nuestro mercado interior, hacer nuestras carreteras, nuestras empresas, pero no lo hemos vendido hacia afuera. Yo digo alguna vez que si España fuera una empresa, habría que felicitar al departamento de producción, habría que darles un buen bonus, porque se han hecho las cosas bien en la producción, y habría que echar al departamento de ventas, a la calle, ¿no? Porque todo eso que se ha hecho en tantos y tantos sectores es desconocido fuera. Es decir, los vendedores, pues no sé dónde estaban, debían de estar en la oficina, porque no salían a los mercados a contarlo. Lo que estamos intentando hacer desde Marca España, un poco, es poner todo esto junto, divulgarlo por las redes sociales, por las distintas vías, y luego vamos a conocer una muy concretamente que se está haciendo aquí en Alemania con el proyecto de Friends of Spain. Intentar sorprender a la gente un poco, llamarle, intentar que nuestras embajadas, y aquí hay un embajador eminente que está haciendo un magnífico trabajo, pero cada vez son más los embajadores jóvenes y dinámicos que se han tomado esto como la parte esencial, el corazón de su actividad, a través de las embajadas difundir y hacer llegar a los medios locales, a las personas influyentes, a los periodistas, a los analistas, a los empresarios, lo que es la realidad de España. Una cosa que hemos observado es cuánto mejor es la opinión que se tiene sobre España de las personas que conocen España con relación a aquellos que no la conocen. Pero llega a ser de 20 puntos, por ejemplo. Es decir, tenemos uno de los índices que medimos es las personas que vienen normalmente en aviones low cost por primera vez a España. De Alemania, por ejemplo. De Alemania, cuando salen, se les pregunta un cuestionario relativamente sencillo, qué opinión tienen del país, qué piensan de las infraestructuras, qué piensan de los hoteles, y no me acuerdo cuál es la cuarta pregunta. Los porcentajes, antes de salir, son del orden del 40% a favor, como un 40% o 50% de no sabe, no contesta, y como entre un 10 y un 20% que tienen ciertas reservas iniciales. A esas mismas personas se les pregunta, después que han pasado una semana en España, y ese 40% sube a 60% y 70%, es decir, todos los que no saben no contestan vienen en general contentos, y queda un 10% de gente
pues que no le ha gustado España, que también es lógico que haya gente que no tenga buen gusto. Hay bastantes en todos los países, ¿no? Bueno, entonces tenemos observado esto, es decir, que cuanto más se conoce España, más se la aprecia, más se la valora y más desaparecen algunos de los clichés que nos acompañan, de que si somos vagos, que si dormimos siesta, que si somos sucios, que somos desordenados, que no planificamos, que no somos serios, todas esas cosas que tarda mucho en removerse, ¿no? Y sin embargo aumentan lo que yo llamo los atributos cálidos. Los atributos cálidos son los que hacen referencia al estilo de vida, al lifestyle, que diría un americano, a cómo es de hospitalario, de simpático, de próximo el español con relación a los extranjeros. Y eso se conserva todavía, y somos algo más antipáticos que éramos antes, porque estamos de mal humor con esto de la crisis y demás, pero se sigue conservando una actitud de proximidad que también contrasta con algunos otros países los que podríamos pensar. Estamos intentando, como digo, y termino porque tengo la sensación de que Úrsula me va a regañar seriamente por haber excedido el tiempo, estamos intentando poner en valor a España, de alguna manera. Es decir, hacer público todo aquello que tiene de bueno España. Aquello que tenemos de malo ya se ocupa la prensa española de decirlo todos los días. Nosotros tenemos que decir lo que tiene de bueno. Y la verdad es que es mucho en muchos campos y con gente muy valiosa, con gente de talento, con personas comprometidas, con personas que desarrollan sus ideas, que tienen espíritu empresarial, personas con tesón, con pasión por lo que hacen. Eso es lo que queremos, de alguna manera, en este programa de Marca España, en el medio y en el largo plazo, que acabe siendo la imagen de nuestro país. Muchas gracias por su presencia y, sobre todo, por su paciencia.